Muy buenas noches, bienvenidos a Directo 24. Me da mucho gusto saludarlos, soy Jonás y les agradezco el favor de su atención. Esta noche en Directo 24 estamos culminando un ciclo muy importante que comenzó hace varios meses y que fue desarrollándose a lo largo del proceso electoral, de varias entrevistas aquí en el estudio, de muchas discusiones, de compartir puntos de vista. Y digo que estamos llegando al culmen de un ciclo porque hoy es lunes 3 de junio. Tuvo lugar el día de ayer la elección que se decía era la más grande en la historia de nuestro país. Ya tenemos, cuando menos con resultados preelectorales, pues la que será la próxima presidenta, se han definido gobernantes en estados, tenemos ya lo que se dibuja como la próxima configuración del Poder Legislativo Federal y también de los municipios aquí en el estado de Jalisco. Hay mucho de qué hablar. Bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar primero que nada saludándonos como siempre. Gaby Aguilar, directora de Noticias en Quiero TV, buenas noches. ¿Cómo estás, Jonás, compañeros y todo el auditorio? Pues aquí listos para llevar el análisis y la charla después de una gran jornada como la de ayer. Está con nosotros también Iram Espinosa de los Monteros, compañero periodista aquí en Quiero TV, también conductor en Radio Fórmula. Qué gusto, compañeros. Muy buenas noches. También, por supuesto, ustedes que nos están hoy viendo o escuchando. Comenzamos con esto. Esta noche está también con nosotros Manuel Baeza, director de Multimedios. Manuel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Desvelados, pero contentos. Así es, señor. Y también nuestro compañero periodista Mario Muñoz, es conductor aquí en Quiero TV, también está en Notisistema y El Informador. Hola, Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Bueno, ¿qué les parece si siguiendo nuestra dinámica comenzamos con un breve video que nos permite pues ver una parte de lo ocurrido el día de ayer y que nos da pie para iniciar nuestra conversación esta noche? Millones de jaliscienses salieron a votar. ¿Cuál era el futuro que querían para Jalisco? Vamos a demostrar que hay mucho gobernador en Lemus para Jalisco. Sí, bueno, en esta ocasión el programa empezó a funcionar a las 8 de la noche, pero la razón por la cual todavía no hay datos capturados es porque todavía no hay ninguna casilla que haya concluido el conteo de los votos. A lo largo y ancho de nuestro país, millones de ciudadanas y ciudadanos han ejercido su derecho al voto, manifestando su compromiso con la democracia y con el futuro de nuestra nación. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática. Hoy hemos hecho posible la unidad y el avance de la Cuarta Transformación, que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Jesús Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano, obtuvo un porcentaje de votación límite inferior del 42.5% y límite superior del 45.1%. Bueno, como si fuera una breve película. Sí, son momentos culminantes de una jornada electoral muy intensa. Anoche aquí terminamos transmisión casi a la 1 de la mañana. Nuestros colegas en otros medios de comunicación también, decía el buen Manuel, desvelados pero contentos. Fue una jornada muy larga, pero ya tenemos resultados y sobre todo, si me permiten, comienzo diciendo, pues fue una jornada pacífica. Había temores fundados de que pudiéramos tener algunos focos de violencia. Sí hubo algunos incidentes en otros estados, pero finalmente ya el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, comenzando por Jalisco, pues nos dio este conteo rápido. Estamos revisando muy puntualmente el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, y pues todo resulta en que Pablo Lemus irreversiblemente va a ganar la elección. Han pasado cosas en el día, pues escuchemos, compartamos análisis. Ustedes dirán. A ver, anímense. Bueno, una elección que la verdad a mí en lo particular, hablando de lo estatal, el resultado se observaba a mi juicio más cerrado de lo que fue concluyendo conforme avanzaron las horas en el PREP. Evidentemente falta que el día miércoles, ¿no? Es cuando ya comienza el conteo de las actas distritales y demás.
Me sorprende mucho el resultado que se dio en el Congreso de Jalisco, ¿no? A partir de que pues venimos en una legislatura, la actual, dominada por Movimiento Ciudadano y ahora será dominada por Morena y aliados, siendo MC, me parece que se queda con 4 curules, 4 espacios dentro del Congreso del Estado. Y me llama la atención porque cuando vivimos una elección, no sé si les pasa también a ustedes, nos referimos, nos acordamos de aquellas declaraciones que se dieron a partir de los resultados obtenidos en la inmediata última o incluso en las pasadas. Y entonces yo recuerdo mucho a Enrique Alfaro, que en ese momento estaba viviendo ya la mitad precisamente de su sexenio, y se refería a que lo que ocurría en el Congreso en ese momento, dominando por MC, significaba un voto de confianza hacia el gobierno que él estaba encabezando. Ahora, pues así como lo planteas, y lo plantean evidentemente los resultados, Pablo Lemus Navarro pues llegará a la gubernatura, pero con un Congreso en contra. Por lo tanto, se prevé que sea una gestión no sencilla, al menos la primera parte. No, y no solo con un Congreso en contra, Además, con una presidenta sumamente empoderada. Además, señores. Claro. Bueno, creo que vamos dividiendo, ¿no? A nivel federal y a nivel local. A nivel federal, impresionante. Yo creí que por lo copioso de la elección, porque me tocó ver casillas llenas, creí que sí iba a subir más en la votación Xóchitl Gálvez. Yo no sé ustedes qué opinan, pero el hecho de hasta dónde llegó Claudia Sheinbaum, creo que sí fue un campanazo importante. Lo que fue la mayoría calificada que está ganando en el Congreso de la Unión, bueno, pues simplemente agárrese porque vienen todas las reformas que había impulsado López Obrador. Ya hay un aviso de que antes de septiembre se va a estar presentando la reforma judicial. Creo que es cuestión de trámite para que se avale, pero de verdad que vamos a ver muchas reformas que un sector de la población había estado en contra. Por ejemplo, las manifestaciones multitudinarias que estuvimos viendo en algunos domingos. Creo que eso es lo que hay que subrayar. La forma en que pintó Morena y aliados la radiografía a nivel nacional en los estados, impresionante. Se llevaron 7 de 9 entidades federativas. Creo que es también otro dato importante. Se decía que iban a ser entre 4 o 5, pero no 7, y al final mire el tamaño. En lo que respecta aquí en Jalisco, evidentemente también hay que subrayar el logro de Pablo Lemus hasta el momento. Creo que sí se remarca a nivel nacional debido a todo lo que venía arrastrando la ola guinda, y lo que sí hay que subrayar es que va a ser un gobernador que estaría prácticamente enlazado con alcaldes como Frangé, como Verónica Delgadillo, como Quirino Velázquez, quienes serían sus brazos fuertes para estar operando junto con, seguramente, con Alianza PRI-PAN-PRD desde el Congreso, porque no hay de otra manera. Digamos que Pablo Lemus sería un gobernador en la situación en la que estamos ahorita, que gobierne con un presupuesto muy negociado y con reformas constitucionales complicadas para que estuvieran pues avanzando. Vemos que sí viene un buen conflicto entre Morena y lo que es el partido en el poder. Mi estimado Manuel, ¿tienes tu lectura? Sí, bueno, en general todo el proceso electoral me sorprendió gratamente que no hubo mucha violencia. Es decir, sí esperábamos todos mucho más robo de casillas, balaceras, suena muy feo que estuviéramos esperando cosas de ese tipo, pero no ocurrieron. Yo creo que Puebla y Chiapas fueron los estados con más casos de violencia. En Puebla 2 personas muertas ahí en altercados, en casillas, pero en general fue una elección tranquila. Eso sí, muy alargada, muy ya entraremos en muy materia, cansada claro, en esa parte. No hemos terminado de entender muy bien el López Obradorismo. Es decir, yo lo reconozco, yo pensé que no iba a tener ese nivel de aceptación. Claudia Sheinbaum tiene más votos y más porcentaje que lo que tuvo López Obrador hace 6 años, lo cual obliga a un análisis muy serio de este fenómeno político. Y en lo local me queda clarísimo que una cosa es una elección con Alfaro y otra es una elección sin Alfaro. La de ayer no incluyó a Alfaro en ninguna boleta, en ninguna posición clave, y se notó. Y cerraría diciendo que en este caso Movimiento Ciudadano, como si fuera el subcomandante Marcos, ganó perdiendo, es decir, ganó, pero evidentemente cuando haces las cuentas de todo lo que perdió,
va a seguir siendo la fuerza más grande en principio, pero perdió muchísimo comparado con hace 3 años. Lo que sí creo es que para analizar cómo queda justamente todo lo que es, por ejemplo, Movimiento Ciudadano Jalisco, en mi opinión empecemos con el tema de lo ocurrido con Pablo Lemos con su candidatura. De entrada llamó la atención que hoy por la mañana la propia Luisa María Alcalde diera a conocer pues justamente pues que había sido favorable en los resultados para el candidato por Movimiento Ciudadano. Yo creo que es importante destacar, compañeros auditorio, que pues es un cambio de estafeta, me parece que bien aceptado por la gente, porque pues así se reflejó en los votos. El mérito obviamente es de Pablo Lemos, que creo que ha hecho un trabajo que lo ha llevado a todo esto, pero pues sí de la mano de personajes, ¿no?, que tienen su camino, su trayectoria, sus años, que lo han acompañado para que ocurra esto. Creo que también el caso de Movimiento Ciudadano, bueno, ahora que tú lo comentas, Manuel, pues ha enfrentado y enfrentó con todos estos resultados que hasta ahora hemos visto, los embates internos primeramente de la crisis aquella, ¿no?, que llevó justamente a Pablo a ser candidato, pero también cuando sale este personaje de Maínez, ¿no?, el desmarcarse de él. ¿Por qué? Por la frivolidad, por la superficialidad de la que tanto se habló, de los mismos personajes internos de Movimiento Ciudadano que se pronunciaron en contra de esto, que no afectó mucho después el que ya se haya dejado de lado todo esto y que los resultados para Pablo y para, en este caso, pues su candidatura le hayan sido pues favorables, como ahora lo sabemos. En mi opinión, creo que también deja la elección una reflexión en ese sentido, que la gente pues votó por un proyecto que ahí sigue, que le da continuidad y se ve. Creo que lo que es interesante es, para lo que había en el contexto nacional, Pablo Lemos hizo una buena elección porque de verdad que tenía todo en contra, ¿no? Y para empezar, o sea, no tenía un candidato presidencial que hiciera una operación paraguas en donde le ayudara a conseguir votos. Al contrario, creo que la confusión entre el voto útil, yo creo que mucha gente no supo ni por quién pudo haber votado, en el sentido de lo que pudo haber conseguido o lo que pretendía de beneficio para la calidad de vida. Pero sí fue muy interesante ver, en conclusión, lo que ganó y lo que perdió Movimiento Ciudadano en Jalisco. Por una parte, sí gana la gubernatura hasta el momento, sí gana, le repito, el municipio de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Y recupera Zapotlanejo. Recupera Zapotlanejo, le ganan al hermano del Canelo, pero por otra parte pierden la mayoría en el Congreso, la mayoría simple, pierden alcaldías importantes a nivel estatal, en donde vemos a un PRI, PAN, PRD reforzado totalmente. Estaba viendo, se llevan prácticamente hasta el momento 42 ayuntamientos, el MC se queda con 36, vemos la alianza de Morena con todos los demás se lleva 30, más o menos son los 3 partidos o las 3 facciones políticas que arrasan a nivel estatal y en el estado, ¿no? Creo que sí se está subrayando eso. Para todo lo que ve en el contexto nacional, las famosas pensiones que pudieron haber también provocado la simpatía de muchas personas, sobre todo adultos mayores, o los subsidios hacia los jóvenes, creo que sí era pues un escenario complicado para Movimiento Ciudadano aquí. Y hay que recordar también piezas claves o gente que era la estructura más importante, perdieron la elección. Me refiero, por ejemplo, Lalo Lomelí, que hasta el momento va perdiendo la elección del Distrito 9, cuando en parte le está dando el triunfo, gracias a su estrategia, a Verónica Delgadillo, porque era uno de los que impulsaba la estrategia de campaña. Entonces sí hay, cuando desmenuzas, creo que hay puntos muy interesantes. Bueno, si me permiten, yo añadiría, para completar las lecturas, porque aquí no creo que nadie haya dicho algo que sea falso. Sin embargo, sí me parece que si vemos el mapa de lo que es la zona metropolitana hacia la parte de los Altos, lo que nos conecta con Guanajuato, con Michoacán, se pinta de PAN, PRI, PRD, ¿no? Se pintaría de azul porque el partido que más gana en la coalición es el PAN. El PRI queda muy, muy reducido y obviamente pues el PRD pues prácticamente hace una presencia testimonial. De la zona metropolitana hacia abajo, hasta la costa, es guinda, completamente.
Ya cuando podamos ver los resultados finales y medir las cifras, veremos que Movimiento Ciudadano va a gobernar a más jaliscienses. Ciertamente reduce mucho su presencia. La presencia de una mayoría en el Congreso del Estado, donde mucho me temo, diría, que la fracción de diputados de la coalición PAN-PRI-PRD va a terminar aliándose con Morena, pero va a estar muy determinada también por la relación que tenga Pablo Lemos con la presidencia. Yo sigo pensando que es un excelente candidato y coincido contigo, Mario, se enfrentó a muchos retos desde antes de la elección y los fue venciendo y queda, creo que con un núcleo muy sólido. Pablo Lemos tiene como aliados definitivamente a Juan José Frangé, que es su principal brazo ejecutor. Queda Verónica Delgadillo, que muy probablemente va a ganar la presidencia de Guadalajara. Se va a convertir en la primera mujer. Hasta el momento. Sí, también tendría que hacer eso, hay que verlo. Y bueno, pues creo que va a tener un núcleo sólido en la ciudad. Quirino Velázquez también. Quirino Velázquez es un caso un tanto aislado, pero obviamente Quirino no se va a separar de lo que es el proyecto lemosista, le vamos a decir, y habrá que ver cómo evolucionó el alfarismo, en qué se convirtió ahora en Jalisco, pero con las derrotas en Nuevo León, pues aquí es el único bastión. El bastión, eso es una gran realidad. Muchachos, si me permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Yo le quiero recordar a nuestros televidentes, ojalá nos estén compartiendo sus comentarios, pero antes que nada estamos en podcast, Directo 24, usted lo va a encontrar en todas las plataformas donde cada semana estamos compartiendo nuestro podcast y vamos a seguir platicando porque al regreso de la pausa vamos a tener también el proceso electoral, desde lo que ya adelantaba mi buen amigo Manuel, cómo se organizó. Qué confundidos nos tenían el día de ayer, qué cosas tan raras, eso ya lo estaremos viendo apenas regresemos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Directo 24. Vamos a destinarle algunos minutos porque todos tenemos una experiencia que compartir. De alguna manera u otra lo estuvimos viviendo desde los diferentes frentes de trabajo. ¿Qué pasó en la elección de este domingo? Me refiero estrictamente a la elección estatal. Se abrió el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, a las 8 y el tiempo siguió corriendo y no veíamos nada. Bueno, antes de ir a las opiniones y las experiencias que nos comparten nuestros invitados, vemos este breve video. Es la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado. Este trabajo en casilla se va a tardar es porque tanto para las elecciones federales como para las locales tenemos un par de coaliciones. Esto significa que la gente pudo votar por más de 40 posibles combinaciones y esto dificulta el conteo de los votos en casilla. Esta es la razón por la cual todavía no tenemos resultados. No se debe a que el programa no esté funcionando o esté lento, ninguna de esas cuestiones. Se debe a que no tenemos resultados todavía de casillas. Bueno, déjenme compartir con ustedes, amigos, y también con mis compañeros en la mesa, que justo antes de iniciar el programa estaba haciendo consulta con la gente de la Dirección de Comunicación en el Instituto Electoral. Para ellos no hubo retraso, sino que, como lo dice Paula Ramírez, el PREP empezó a operar a las 8 de la noche en punto, y aunque estuvimos esperando casi a las 10 para ver las primeras cifras, bueno, todos nos preguntábamos qué pasó. Bueno, ella nos dice, como presidenta de este Consejo General del Instituto Electoral, que simple y sencillamente pues estaban tardando en el conteo de votos. Ustedes tienen su lectura, se generaron muchas dudas, yo les cedo la palabra. No, sí tiene una lógica que el hecho de que hubiesen 3 boletas con 7 partidos y otras 3 boletas con 9 partidos, a la hora de que los escrutadores hicieran los conteos y digamos, estuvieran apartando cada una de las boletas por partido y candidato, sí tiene la lógica de que se haya retrasado. A mí lo que sí me preocupó fue que el hecho de que a nivel federal se arrancara bien y a nivel estatal no, 2 horas de desfase. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si era el mismo problema, ¿por qué a nivel federal fueron más eficientes? ¿Tenían más personal? No sé, pero bueno. Pero, al final... perdón, Mario, déjame comentar porque ayer lo platicábamos. Es que son los mismos que contaron las boletas estatales los que contaron las boletas federales. Eran los mismos que estaban en la casilla. Nosotros somos la mesa directiva, nosotros recogemos los votos y nosotros los armamos en los paquetes. Y entonces entendamos que primero fue la elección federal y luego estatal. Sí, y esa es la lógica, pues. Se priorizó, ¿no? Creo que sí se puede responder con argumentos el por qué se tardó más el PREP de aquí, de Jalisco, pero yo creo que haber hecho este desfase de históricamente tener a las 6 de la tarde los primeros resultados en el PREP, pasarlos 2 horas después, lo tengo bien identificado. Detonó que muchos candidatos y candidatas se proclamaran ganadores.
porque hubo tanto espacio para empezar a ver fluir los resultados que durante ese espacio muchos dijeron, declárate ganador, ahí luego averiguamos cómo Hubo nos va. más que hicieron eso. Y por eso vimos. Porque al final pues siempre lo hacen, pero 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 el esta vez se fenómeno de remarcó ayer, más. Gaby, fue masivo. Todos lo estaban haciendo, todos subían videos. Bueno, todos eran la ganadores. conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez, si tú la ves a las que fue 6, 7 de la tarde y luego ves los resultados, sí es pena ajena, ¿eh? Sí. Que tus encuestas de salida te dijeran que habías ganado y ver apabullante o cómo arrasó Sheinbaum, yo creo que dirían por Sí, ahí, no fíjate. les pagues a las empresas que te hicieron los conteos rápidos porque... Luego contrastamos los videos de esas 2 ruedas de prensa y sobre todo las caras, por ejemplo, de Alito, en el antes y el después, ¿no? Que fue como muy evidente. Yo creo que es un esfuerzo muy grande el que hicieron tanto el INE como el IEPC, muy valioso. Sí generó pues todo esto, pero al final es importante destacar este reporte que hace la consejera presidenta, tanto del INE, pero yo hablando específicamente de Paula, del IEPC, del conteo rápido, que pues genera, ¿no? Ahora ya pues todas estas reacciones, pero que con este modelo, los resultados de este modelo, de esta prueba, pues favorecen a Pablo Lemus. Creo que sí es importante destacar el esfuerzo, pero también muy confuso el tema de lo de las boletas. Los que fuimos a votar nos dimos cuenta que era tardado también por esto. No estaban familiarizados muchos en cómo estarían estas boletas y de ahí creo que también pues generó el retraso. Es muy sencillo, mira, en elecciones anteriores, cuando se hacía una coalición o una alianza, los mismos partidos acordaban qué porcentaje le tocaba a cada uno. Es decir, decían, vamos a ir PAN, PRI y PRD, 40% para el PAN, 40% para el PRI y 20% para el PRD. Y salía en un solo recuadro el candidato o la candidata. Tú votabas y ya después, contando los votos, hacían la repartición en los institutos. Decían, bueno, pues si son 1000 votos, le tocan tantos a este, tanto así. Ahora no, ahora tenemos puños de candidaturas de la misma persona. Y luego a la hora de contar, a ver, este votó por 1, este votó por 2, este votó por 3. Hasta por 5 y partidos. las combinaciones, unos por Futuro y otros por Morena. Y a mí me dicen en el instituto, gente muy seria, me dice, gran parte del problema fue eso, que se tenían que poner a contar. Básicamente hacían montones, así como los de uno solo, los de 2, los de 3. Perdóname, Manuel, pero finalmente creo que en el Instituto Electoral, y reconociéndoles el esfuerzo, tienen una equivocación, tanto en el INE como en el estatal. Porque no nos sirve entonces el PREP. ¿Para qué hacemos el gasto del PREP? Pues es que no debería. Si al final la elección y la certeza, que es lo importante, porque la gente necesita que me den un norte, quién ganó, se define con un conteo rápido. Para eso, y cerraría mi parte diciendo, es importantísimo las urnas electrónicas. Con una urna electrónica, rapidísimo pues sí. puedes decir, a ver, hazme todas las combinaciones posibles y te sale un reporte. Y aquí es contar. Y a mí me dicen, le digo gente del instituto, 17 horas después de haber comenzado con las casillas, había funcionarios que todavía estaban haciendo cuentas. Y claro que a la 1 o 2 de la mañana dijeron, ¿sabes qué? Ahí muere. Y hicieron lo básico y ya no terminaron de llenar los reportes del PREP. Sí. Por lo desconfiados que somos los mexicanos, sería insostenible dejar nada más un conteo rápido y el conteo final a cargo ¿Eliminar de los... el PREP? Yo no. Creo que el PREP te da un poco de certidumbre. Pero ¿sabes qué, Mario? Lo Lo probamos en Jalisco, inventamos las urnas electrónicas. Es la las misma patentamos. discusión que se tiene del por qué es tan cara nuestra democracia. Yo coincido justamente por eso, como esta cuestión de la desconfianza. Oigan, por último, también me parece que sería relevante hablar de la seguridad que hubo, es decir, los operativos que hubo alrededor de pues todo este ejercicio. La enorme participación también de las personas, de quienes estuvieron haciendo fila durante largas horas, hablamos de algunos, 2 horas hasta 3. Bueno, evidentemente también otra falla que me parece que podría quedar anotada es la insuficiencia de casillas especiales, ¿no? Digo, esas 3 cuestiones me parece que también... Todas las elecciones es lo mismo. Sí, es que justo es un error que se ha repetido y que sigue sin solventarse, ¿no? Pues yo más bien las eliminaría. Yo eliminaría las casillas. Estoy de acuerdo contigo. Perdón. No, que me uno al tema de la seguridad, que hay que destacar, hablando de certeza, pues que el derecho a la libertad para votar, para haberlo hecho el día de ayer en esas condiciones en nuestro estado, me parece algo que hay que destacar.
finalmente prevaleció el Estado de Derecho y hablando sobre las evaluaciones que se pudieran hacer, que no fue un tema menor, hablando de las elecciones más importantes en la historia de nuestro país. En la administración del actual gobernador, pues estaba a cargo justamente el coordinar todo esto. Y creo que se anotó ahí un punto. El gobernador felicitó públicamente a todos los a todos los que participaron. La mesa de seguridad, que desde hace meses, o de coordinación con los 3 niveles de gobierno, pues estuvo operando y creo que los resultados, hablando de otros resultados que fueron muy buenos, pues se dieron el día de ayer. Así es, los operativos de seguridad del Estado y de los municipios dieron su resultado. Muy bien. Amigos, vamos a hacer una nueva pausa. Les recuerdo que pueden escuchar en nuestro podcast Directo 24. Va a estar a sus órdenes en todas las plataformas minutos después de terminado el programa. Vamos ahora, después de la pausa, a hablar del personaje del momento, porque es un personaje internacional. Su nombre, Claudia Sheinbaum Pardo. Bien, estamos de regreso. Hace unos momentos les decía que el personaje del momento, sin duda, han hablado de ella en la Unión Europea, jefes de Estado en todo el mundo, bueno, hasta el jefe de la ONU se ha referido a Claudia Sheinbaum. Vamos a verla brevemente en su última aparición pública la noche de este domingo, ahí en Ciudad de México. ¡Claudia Sheinbaum Pardo! Porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. El pueblo de México lo ha hecho posible. Ahí la tienen. Bueno, pues ahí la tienen. Compañeros en la mesa, amigos que nos están viendo, hay un cierto ambiente así casi como exultante, diría yo. Se le está dando un enorme peso, lo merece, ciertamente. Claudia Sheinbaum Pardo será la primera presidenta de este país. Es un tema con un alto contenido simbólico y obvio, quienes están a favor de lo que ella representa, pues están felices, festejando, es un momento, no se le puede escatimar nada. Ahora bien, creo que precisamente lo que se esperaría es que empecemos a revisar los matices. Puede ser muy pronto, quizás sí, quizás no veo por qué tengamos que esperar, pero ¿qué significa, qué es lo que podemos revisar de un sexenio con una mujer como Claudia Sheinbaum, que es evidentemente una suerte de discípula de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué significa esto del segundo piso de la 4T? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Hay que tener una esperanza mucho más viva o también estamos como regalando demasiado a algo que amerita también mantener reservas? Ustedes dirán. ¿Por qué sonríes, Manuel? Porque estoy pensando que la posibilidad de que hubiera una presidenta en México, que sí es algo histórico, estamos viviendo un momento histórico, era muy grande. Es decir, teníamos 2 de 3 candidatas por meras matemáticas simples, pues 66% de posibilidades de tener una mujer presidente y se logró. Claudia Sheinbaum va a quedar en la historia, nos caiga bien o nos caiga mal, seamos morenistas o seamos simpatizantes de otro grupo, va a quedar en la historia como la primera mujer presidenta de México en un periodo en el que ya tenemos una mujer presidenta de la Suprema Corte, una mujer secretaria de Gobernación, candidatas con muchísima más oportunidad que hace incluso 10 años. Es decir, en ese renglón sí ha crecido mucho. ¿Qué podemos pensar de Claudia? Es muy diferente a Andrés Manuel López Obrador, al menos yo lo pienso así, tanto por formación como por experiencia. Es decir, López Obrador, su gran cargo fue ser jefe de gobierno de la Ciudad de México antes de ser presidente. Claudia Sheinbaum viene con un pasado académico, viene con un círculo de relaciones muy diferentes al que puede tener Andrés Manuel López Obrador. Ya viene con más experiencia de gobierno, fue delegada, fue jefa de la Ciudad de México y ahora es presidenta. Yo sí veo que va a haber una diferencia. Insisto, puedes estar de acuerdo o no, porque como he visto
gente que conozco que está desolada porque ganó el morenismo, pero yo creo que sí vale la pena darle la oportunidad a Claudia Sheinbaum, que va a ser presidenta de México. Ya sus rivales le concedieron el triunfo. Pues vamos a ver cómo nos va, no porque sea mujer, por ser esa mujer. Es muy diferente porque es esa persona. A Xóchitl, y habiendo llegado una u otra, hubiéramos visto, no sé cómo decirlo, gobiernos muy diferentes. Hay que ver cómo es el de Claudia. ¿Ustedes? Híjole, a ver, vamos por partes. A muchas mujeres no les gustó que le agradeciera a López Obrador. Hay que poner mucha atención en lo que ocurrió en Brasil cuando se fue Lula y llegó Dilma, porque sí hubo algunos pues indicadores o rastros que vinieron luego a dar en contra de personajes muy importantes de esa facción política ya en este país. Por cierto, hace unos momentos Claudia acaba de nombrar a Ramírez de la O como el que sigue como titular de la Secretaría de Hacienda. Me parece que es importante porque hubo movimientos allí en la paridad y como que dijeron, vamos a dar certidumbre de una vez, se queda el mismo, no vamos a tener cambios abruptos. Creo que eso le vino a dar algo positivo a los mercados internacionales después de esta elección, en donde sí hubo pues reflectores a nivel internacional por lo que representa López Obrador para muchos países o para muchos mandatarios de otros países. Pero creo que a nivel general, yo sí me sorprendí, lo decía al principio del programa, por la cantidad de votos que acumuló. Yo creí que por el hecho de que era una elección copiosa, debido a que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde se veía gente en las casillas, creí que iba a ser más cerca la diferencia entre Xóchitl y Claudia. Cuando vimos el conteo rápido, yo me quedé súper impactado. Impresionante que haya sumado o que va a sumar más votos que López Obrador. Allí ya hay que encontrar los motivos. Yo no sé si el efecto de los subsidios federales provocaron una simpatía entre la gente y la candidata, o no sé si la confusión entre Maynes y Xóchitl Gálvez y el voto útil también provocó que la gente dijera cómo voto. Lo que a mí sí me quedó claro es que en Jalisco, por ejemplo, hubo gente que votó, en lugar de ese voto útil por Lemus y por Xóchitl Gálvez, votó por Lemus y por Claudia Sheinbaum. Eso de verdad que parece un buen análisis para los académicos que se dedican a todos estos estudios de qué pasó en esta elección. De entrada es histórica, eso a mí me queda claro, y qué bueno que llegue una mujer a tomar las riendas del país. De que tiene capacidad, ¿eh? Ojalá en los 2 primeros años se logre deslindar de López Obrador para que haga una administración con su huella, con su marca, y que de verdad se demuestren políticas públicas que hasta el momento no hemos tenido. Bueno, qué bueno que lo mencionas, Mario. Para mí ese es uno de los principales temores. Digo, no quiero robar la oportunidad de que ustedes comenten, pero ciertamente con todos los méritos que tiene Claudia Sheinbaum, porque los tiene, digo, después de todo este proceso tan accidentado y en muchos sentidos ilegal que vimos desde el nacimiento de las corcholatas, la intervención permanente de Andrés Manuel en las mañaneras, el pisoteo que se hizo del INE, en fin, todo lo que pasó y que no debiera haber ocurrido, finalmente ganó la elección. Y esos 35 millones de votos le dan una legitimidad sorprendente. Pero yo sigo pensando que pues debe mantenerse porque va a concentrar tanto poder que va a ser más poderosa que Andrés Manuel López Obrador. Todo. Entonces, ¿eso en qué la convierte? Esa es mi duda. Cada vez que hay una elección, Manuel, pues no nos queda más que darles el beneficio de la duda. Además no nos lo preguntan, pero veremos, habrá que esperar. Sí, a ver, yo brevemente, tiene una gran oportunidad para hacer la diferencia, o para hacer una diferencia. Hoy, por ejemplo, leí algunas reacciones hablando de lo que significa, ¿no?, tener ahí la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo que ha ocurrido también con el partido, con Morena, ¿no?, desde su creación hace 10 años y que continúa, y que este es un ejemplo quizá de cómo se ha podido manejar. Pero, a ver, yo lo voy a concentrar muy rápidamente en esto. Seguramente va a ser la primera presidenta a la que se le va a criticar con más rigor que sus antecesores. Tendrá un reflector y también va a tener una lupa muy grande sobre ella. Y le toca esforzarse quizá el doble para poder ser la diferencia. ¿Por qué? Porque recibe pues un país con muchos pues, cuestionamientos, lastimado en muchos sentidos. Y lo que sí es que me parece que
pues tiene mucho por hacer para desmarcarse y tener o marcar esa diferencia y darle ese beneficio a la duda que tú Bueno, dices, ¿no? yo solo subrayaría, Gaby, que el personaje del que ella nace políticamente, Andrés Manuel López Obrador, es una peculiaridad histórica. Es muy difícil tratar de hacerse a un lado y tener una personalidad propia. Y me queda claro que Andrés Manuel López Obrador estará tratando todo el tiempo de influir. Y por esa condición de ser mujer, se le va a exigir más el desmarque. Y va a ser un punto Y se le van a siempre de exigir crítica. Más cosas. Ajá. Pero también ya tenemos una referencia. Como jefa de gobierno de la Ciudad de México, yo no escuché que fuera blandita. Entonces, creo que es una señora muy exigente en todos los ámbitos y en ese sentido yo no tengo ningún temor. Es una persona que sabe ejercer el poder. Lo que tengo como pendiente, y ese es un asunto a título personal, lo digo, es que Andrés Manuel esté incidiendo, porque todo el entorno político que la rodea es fiel a Andrés Manuel. Pero ella es la presidenta. Bueno, va a ser. Bueno, es fiel a Andrés Manuel, sí, como figura moral y fundamental del movimiento de regeneración nacional de Morena, pero también estamos hablando de un Andrés Manuel López Obrador que es presidente en la actualidad. Yo no sé si podamos, si hablemos de un López Obradorismo en 6 o en 12 años más, como digo, porque eso solamente la historia nos lo enseña, ¿eh? O sea, podremos especular que sí o podremos especular que no. Es cosa de dejar pasar el tiempo para saber si ocurre, como a lo mejor observamos estas figuras tan importantes como un peronismo, ¿no? O sea, que me parece que la intención de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, era crear eso. Claro. Ser eso, Y ¿no? tú te fuiste a una época muy del pasado, Irán. Ahí está el chavismo en Venezuela. Bueno, en Chávez la ya actualidad, murió sí. y toda la gestión de Me Nicolás fui Maduro incluso es chavista. A la base de lo que se habla es el presidente López Obrador, que es un gobierno populista, ¿no? A fin de cuentas. La próxima Sin ser presidenta. peyorativo, ¿eh? A partir de lo que dice la academia. No, sí. La próxima presidenta de México, o la presidenta electa en sentido estricto, ha estado sentada en esta mesa con nosotros 2 veces. Yo creo, al menos en la parte personal, pues sí se le ven zancas de jinete, es decir, hablas Claro, con ella sí. al aire o fuera del aire y dices, pues Claro. Improvisada no es. ni lenta, ni improvisada, ni nada, o sea, te contesta bien, duro y a veces hasta rodo. Sí. Así espero que sea Es cuando como sea presidenta. tácita, ¿no? Es como, esto es la... Creo que habría un apunte. Si usted recuerda los debates, creo que llegó la más preparada a la presidencia. También es una realidad. ¿Cuál es el problema? La bola de zánganos que la rodean. Porque de verdad, híjole, como ya ve que ahí no se necesita ser preparados, sino leales o fieles, es el problema que puede enfrentar de un gabinete que pudiera acercarse y que no tenga la preparación como muchos que llegaron al gabinete de López Obrador. Ojalá y ella se haga llegar de gente que de verdad esté bien preparada y es una buena señal. El hecho de que ratifique al secretario de Hacienda creo que puede ir por un gabinete bien preparado y no gente que de verdad nada que hacer allí, floreros sobre todo como vimos en esta administración. Oye, que lo haga en este momento, ¿no? Destacar eso. Es un buen apunte. Sí, pero esto fue por cómo se movió Sí, los mercados pero- internacionales. Fue una Pero ya consecuencia tomó de- decisión. Pues, ya tomó Certeza, decisiones. vámonos, se Ajá. queda el mismo. Oigan, hablando, y bueno, no sé, ¿qué opinión tienen sobre los resultados hasta el momento con lo relacionado al Senado? Me parece Híjole, que también fue... Pues, perdón, rapidísimo. Ahí es importantísimo porque estamos hablando de Claudia Sheinbaum. Ayer veíamos también los resultados. Si Mario Es que estaba justo. sorprendido con la votación de Claudia Sheinbaum, Que- no, bueno, que la ganara conformación del Ramírez Poder Acuña, sí, Legislativo. sorprendente. Eso. Y bueno, nosotros aquí recibimos la visita anoche de Carlos Lomelí. Pues sí, también en materia federal, hablando de la elección en Jalisco, pues si revisamos el PREP, aplastante el triunfo. Y un personaje clave, ¿no? Que también tiene sus años y su trayectoria. Llega ahora, bueno, según, pues, virtualmente, ¿no? Como Sí, ya ya la tendencia ya no va a cambiar. como el seleccionado y el ganador de la fórmula, junto con Rocío Corona Nakamura. Que ya otra están los mujer. 13, ya reconoció Esquer, ¿no? Esquer que no ganó, o sea, sería la primera fórmula, va Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura, y entra sorprendentemente El exgobernador. el exgobernador Más Francisco o menos sorprendente. Ramírez Yo creo Acuña. que no es tan No, sorprendente. yo sí me sorprendí. Hizo una muy buena campaña. Que dejara Ramírez. fuera
a la estructura que tenía Mirza y Esquer, claro que es una sorpresa, una gran sorpresa, porque eran los que tenían para empezar el poder. A mí me parece que Ramírez Acuña conocía muy bien a su votante y sobre eso se fue. O sea, me parece que a la crítica hacia el gobierno de López Obrador, nicho que salió y lo defendió. Perdón, un ejemplo que nos puede ayudar a hacer esa lectura. Omar Borboa va a ser diputado federal también, en el Distrito 10. También. Entonces, es que sí hay un votante que sigue apegado a estas figuras. Y Xóchitl Gálvez, bueno, hasta lo que revisaba, ganó en el Distrito 10, también, según entiendo, por votación hacia presidente. 2 detalles. Carlos Lomelí podría ser el más votado en la historia de Jalisco con cerca de 1.5 millones de votos. Imagínense que hubiera sido candidato a la gubernatura. Y por otra parte, por la estrategia de Dante Delgado, desapareció Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión. Eso. Completamente. Si acaso va a quedar uno. Van a tener que regatear las plurinominales. Sí, es una cosa, bueno, ya por último, me parece que también, yo me sumaría con lo que empezaba Manuel este programa, este asunto de que me da la impresión, a partir de estos resultados, que no se entiende ni siquiera desde el periodismo, ni desde la academia, y mucho menos evidentemente de los detractores, el López Obradorismo o lo que Morena está significando en este país. Los resultados que se están mostrando, el control total para Claudia Sheinbaum, mejor dicho, hacia Claudia Sheinbaum de las cámaras, de las de senadores y de los diputados, me parece que es algo que deberíamos de comenzar a buscar otra perspectiva para entender a ese votante que sigue dando este voto de confianza y se sigue ampliando incluso, sigue creciendo. Pues, pasa que no hay oposición, mi estimado Irán. También la oposición no. Bueno, es que sí la hay. A ver, se supone, y me parece, a ver, la marea rosa. Justo, el asunto de la marea rosa. Pero no es significativa para hacer un contrapeso. Pero se creía que sí. Hay que revisar, una gráfica que desgraciadamente no la traje, de un estudio que hizo El País, seguramente ya la vieron, en donde dice quién votó por quién, por género, por edad, por educación y por ingreso. Y esos números te permiten ver son de análisis que hay un nicho ahí, que hay un nicho a favor de la oposición que no es suficiente para desbancar. Pero además que ese nicho no está entendiendo al resto, disculpe. Sí, no salió la gente que pretendía la oposición, no salió la gente que pretendía a votar, porque no superar el 60% fue una pobre participación. Pues como que no los jalaron ni Alito Moreno ni Marco Cortés. Perdón, vamos a recuperar rápidamente, estamos hablando de asuntos federales, pero en su última intervención pública, Pablo Lemus, el futuro gobernador de Jalisco, o el gobernador electo, está presentando este video y es interesante que lo veamos precisamente hoy. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Tras de mí están todas las actas estatales de la elección de este pasado domingo 2 de junio, en la cual obtuvimos el triunfo a la gubernatura del estado de Jalisco. Nuestro equipo interno de trabajo ha terminado ya el cómputo total y esto coincide con el conteo rápido, efectuado y presentado por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que nos da un triunfo de alrededor de 9 puntos porcentuales en la gubernatura del estado de Jalisco. Permítanme explicarles qué es lo que está sucediendo con el programa de resultados. Pablo Lemus, ustedes pueden revisar ese video, él lo compartió en sus redes sociales, es interesante que se lo proyectemos porque precisamente hoy también la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues anunció que no reconocía la declaración de Pablo Lemus como candidato ganador en el conteo rápido que se había hecho. Incluso se molestó porque la secretaria de Gobernación lo haya reconocido. Bueno, pues ahí está esa polémica, toda esta semana va a continuar y está pendiente el proceso del conteo por distritos. Vamos a hacer una brevísima pausa, vamos al último segmento. Les quiero recordar que estamos también en podcast, recuerde Directo 24 en todas las plataformas, ahí nos pueden encontrar y vamos a seguir analizando el fenómeno de la elección nacional porque también en otros estados hubo elecciones.
Bueno, estamos casi llegando al final de nuestro programa. Vamos a ver este pequeño video que nos sirve como introducción para empezar a hacer el análisis de lo que pasó en el país con la elección. Bueno, ahí tiene, mucha gente votando. Al final, me parece, a reserva de lo que ustedes opinen, compañeros en la mesa, pues no fue tan copiosa la votación. Digo, se estaba hablando de un 60% de votación, tampoco es que sea un porcentaje despreciable, es un gran porcentaje, sobre todo considerando que en otras naciones no es ni siquiera cercano, andan siempre en las votaciones que van entre el 40 y el 45, pero hay quienes hablaban de hasta el 70% de participación, queda en 60, ya lo mencionaba por ahí Mario, y pues hablemos de los resultados. Mario empezó mencionando al iniciar el programa esta noche que Morena gana 7 de las 9 gubernaturas en juego, sí. Solamente la oposición se queda en Guanajuato y en Jalisco, me sorprendió el caso de Yucatán. Bueno, hubo lugares en donde la ventaja del ganador fue de más del 70% en Tabasco. En Tabasco, Javier May. Que haya ganado Rocío Nale. Lo de Rocío Nale. Claro. Y con más del 50% de los votos. Impresionante. Digo, sobre todo porque ella pues ha sido una funcionaria pública sumamente controversial y polémica y con muchos escándalos detrás. Pero bueno, es la voluntad de la gente. Ustedes dirán qué les pareció, cómo se está configurando todo. Sí, Clara Brugada, también con una ventaja bastante clara, se convierte en la nueva jefa de gobierno. Pues lo que tenemos que digerir es cómo viene o cómo será el próximo país, ¿no? Porque ahora vienen pues un poder absoluto de Claudia Sheinbaum con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, una Suprema Corte que viene un cambio de ministra en septiembre y con eso prácticamente tendría la mayoría de las 11 sillas que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no sé qué tan rápido le den celeridad a la desaparición de organismos autónomos. Sí. Creo que pues eso, Mario, ¿lo mencionaste? En cuanto tome posesión la nueva legislatura, el último mes del gobierno de Andrés Manuel, ahí se va todo. Entonces una reforma electoral importante. Sí viene una reflexión del país que se eligió ayer, con todos estos cambios que vienen de manera importante. Ahora, veamos esta configuración, hablando de Jalisco. Pablo Lemus se convierte en el gobernador de oposición, junto con la próxima gobernadora de Guanajuato, y se acabó el cuento. Ya, ¿se acuerdan cuando había CONAGO? Conferencia Nacional de Gobernadores, para tratar de hacerle contrapeso al presidente. Sí, claro. Ahora, ¿cómo se va a operar eso? ¿Se quedan con 29 o 28? 29. 29 estados. Sí. Faltaría uno más, ¿no? Sería Jalisco, Guanajuato y... Coahuila. O Chihuahua. Coahuila. Son los 4, Coahuila y Chihuahua. Ahorita, pero son de los que se... Aunque la gobernadora de Chihuahua es más devota de Andrés Manuel que muchos gobernadores de Morena, aunque ella sea del PAN, ¿no? Maru Campos. Lo que pasa es que es normal. Pero ya no va a haber ese espacio de, oigan, hay que juntarnos para hacerle presión a la presidencia, ¿no? Ya ahora es normal. Pues mejor vamos a pedir permiso. ¿Qué gobernador en funciones va a llegar diciendo vengo a pelearme con el presidente? No, pues, o con la presidenta en este caso. Nadie. El mismo Pablo Lemus lo ha dicho en público y en corto, que de tonto se iba a pelear con Claudia Sheinbaum como candidata. Y dijo, y además, si viene a ofrecer como candidata transporte público, pues... ¿Cómo voy a estar en contra? Dice, entonces hay que trabajar con ella. Lo dijo ayer incluso. Hay que trabajar con la próxima presidenta. No hay de otra. Yo tengo que decirlo sin pensar en buenos y malos, pero México ya cambió. Es decir, ya no estamos en el México de hace 20 años. Hay que entender qué es lo que viene para los próximos, porque esta idea de estarnos aferrando a lo que era en las épocas del priismo y de esta transición, ya no. Ahora llegó un poder muy fuerte y hay que aprender a trabajar con él. Fíjate que yo pensaría, a partir justo que la opción viable para que un país sea fuerte es fortalecer a sus instituciones que permanezcan más allá de las personas que las ocupen. Como puede ser incluso un presidente, fortalecer lo que significa un poder judicial, un poder ejecutivo, un poder legislativo. Y esto que mencionas que ya cambió, a mí me hace pensar que la operatividad de un partido hegemónico como lo fue el PRI
en los 90s y para atrás, es algo que podríamos comenzar a volver a ver, ¿no? O sea, podríamos, ese cero diálogo, a partir de que las fuerzas Irán, políticas... pues ya llevamos varios años en es eso. evidente, Se va a ir agudizando. Sí, se agudiza, al contrario, se agudiza para atrás, o sea, para lo que ya conocemos, perdona. Yo quiero destacar algo rápidamente sobre la jornada electoral. Todo lo que habíamos visto de episodios violentos previo a la elección y que había un temor para llegar en este contexto. El día de ayer creo que estuvo bien, destacó más el tema de la seguridad para poder ejercer el voto, destacó también las largas filas que vimos, la participación en el extranjero de muchos mexicanos que quisieron votar, que en España, y lo vimos a través de Quiero TV, personas que esperaron hasta 11 horas para poder votar, y finalmente nuestro reconocimiento a todos los que formaron parte del funcionamiento o que fueron funcionarios de casilla para poder votar. Mil gracias y el reconocimiento a todos ellos, ¿no? Bueno, vamos a los videos destacados y este que es un mensaje poderoso de quien será la presidenta de México. Como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Bien, y en otro video muy simpático, me pareció al menos, estábamos hablando de resultados electorales a nivel nacional. Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, pues perdió la presidencia de Monterrey y así reconoció su derrota. Muy buenos días a todas y a todos. Oigan, pues con los resultados que van ahorita y la captura de actas, que va como el 80-82% de actas capturadas, pues el resultado indica que no nos está favoreciendo la elección. Sin embargo, pues habría que esperar a que se capturen todas las actas, esperar el miércoles el resultado definitivo. El estilo no se pierde, ¿eh? Se puede analizar mucho. La frivolidad tampoco. Se puede analizar mucho. Bueno, mientras otros estaban desencajados, la vida bueno, sigue. La vida sigue. Amigos, muchas gracias. Irán Espinosa de los Monteros, también Gaby. Estimado gusto. Manuel, Mario, muchas gracias. Amigos, pues, como decíamos, la vida sigue. Y como me había dicho un amigo muy apreciado aquí en Quiero TV, para todos hay un 3 de junio. Y lo logramos. Y llegamos. Hasta la próxima.